Que Dios les bendiga a todos mis hermanos de la Congregación Cristiana Jesús de Nazaret y a todos nuestros demás hermanos en la fe que nos siguen a través de este medio. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, los versículos 24 y 26. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiero que reflexionemos sobre esta frase, resolviendo con sabiduría. Resolviendo con sabiduría. Si bien es cierto que en todas las relaciones sociales y familiares y laborales siempre van a existir diferencias como humanos que somos, sin embargo, como cristianos debemos resolver todas las cosas con sabiduría, respetando las autoridades a las cuales debemos obedecerlas, pero también corrigiendo las cosas de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que en este lugar de Éfeso estuvo predicando un varón muy elocuente llamado Apolos, poderoso en las Escrituras. Sin embargo, había algunas cosas que él desconocía más exactamente de acuerdo al camino del Señor Jesucristo. Pero lo que puedo yo admirar es la forma en que Priscila y Aquila, un matrimonio que predicaba la palabra de Dios, cuando vieron que había algunas cosas que Apolos predicaba que no eran de acorde al Evangelio de Jesucristo, no se levantaron ni lo expusieron públicamente. La Biblia menciona en la porción que leímos que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En primer lugar, quiero decirte que las virtudes se declaran en público, pero los errores se corrigen en privado. Este es un principio muy importante que todos podemos llevar a cabo en cualquiera de nuestras relaciones. Pero hay algo más que podemos nosotros ver. Esto ocurrió en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo predicó en la iglesia de Éfeso por 3 años. Pero al pasar el tiempo, él envió una carta que la conocemos como la carta a los Efesios. Y quiero leer una porción de la Escritura en el capítulo 4 de esta carta, donde nos dice que como cristianos debe haber una actitud diferente para enfrentar todas las cosas y resolver los problemas que tenemos. La Biblia nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso está en Efesios 4:22. Versículos más adelante nos dice la palabra de nuestro Dios, desechen la mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo. En el versículo 26 dice, si se llegan a irar, no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, reconcíliense. Nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, y perdónense unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Esto nos habla de una actitud diferente. Pero el apóstol Pablo dijo algo más. En el capítulo 5 dice, sométanse unos a otros en el Señor. Y menciona que nosotros como cristianos debemos tener criterio de autoridad. Muchas veces nosotros somos la autoridad, pero en otras ocasiones nos va a tocar estar debajo de la autoridad y debemos ser obedientes a las autoridades. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero también nos indica que los maridos no deben rebasar de una manera intolerante en su autoridad, sino dice, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También nos dice que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres, en el capítulo 6:1. Pero también dice en el versículo 4 que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. En el versículo 5 dice que los siervos deben obedecer a sus amos. Hoy no tenemos esa figura de esclavo y amo, pero sí tenemos la figura de patrón y trabajador, o jefe y trabajador.
deben obedecer entonces a sus autoridades. Y también le habla a los que ejercen la autoridad y les dice que lo deben hacer, dice, dejando las amenazas, sabiendo que Él es Señor de ellos y vuestro, el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. De modo que el cristiano debe entender el criterio de autoridad. Y cuando hay conflictos, debemos saber cómo resolver las cosas. Si es esposo, esposa, si es padre, hijo, si es un trabajador y su jefe, y en cualquier ambiente en el que se encuentre. La Biblia nos habla que nuestro Señor Jesucristo le envió un mensaje a esta misma iglesia de Éfeso años más tarde. En Apocalipsis capítulo 2, encontramos que la palabra de nuestro Dios manda una exhortación a la iglesia de Éfeso, pero la forma en que lo hace bien nos puede ayudar a nosotros para resolver nuestros problemas de la mejor manera, con sabiduría. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 2, y voy a leer algunos versículos, y aunque no voy a profundizar en el mensaje que Jesucristo mandó a esa iglesia, quiero tomar el formato que nos va a servir para que nosotros podamos resolver nuestros problemas. Este versículo inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Quiero decirte que el que da este mensaje es el Señor Jesucristo. Y Él es la máxima autoridad, está por encima de todo principado y de toda potestad. Así que si Jesucristo usó este método, esta forma para arreglar un problema, nosotros podemos realizarlo también. Jesucristo no se refirió al dirigente de esta iglesia de manera despectiva, ni minimizándolo. Como si dijera: háblale al pastor de la iglesia de Éfeso, al pastorcito ese que está mal y está mal con su iglesia, sino que la forma en que él dice es: escríbele al ángel con respeto. Entonces esto nos enseña que cuando nosotros hablamos con alguien para resolver un problema, ya sabemos que tiene que ser en privado, pero ahora también sabemos que vamos a respetar su autoridad o su responsabilidad. El siguiente punto que nosotros podemos realizar es: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, tienes que mencionar todas las cosas buenas que esa persona ha realizado o ha hecho. No vas a decir mentiras, tienen que ser cosas reales que tú valoras en aquella persona. De esa manera tú has preparado el camino para que puedas señalar el error en esa persona. El siguiente punto es: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En ese momento es cuando se marca el error, pero el error nunca debe de marcarse de manera directa, es decir, tú te equivocaste, tú hiciste lo malo, sino desde nuestra perspectiva: yo siento que hay un error, o me sentí mal, me sentí ofendido por lo que sucedió o por lo que ocurrió. Los siguientes puntos son un poco más difíciles, porque nosotros estamos enseñados a señalar el error, pero nunca a buscar una solución. Si te das cuenta, hay un camino previo que se tiene que realizar. La Biblia dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es hablar con aquella persona, reflexionando en que puede cambiar las cosas, que tiene la posibilidad, tiene la facultad de corregirla. Pero no todo queda ahí, sino que también vienen unas palabras de ánimo. Es decir, Jesucristo dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Viene un compromiso con aquella persona. Mi querido hermano, esta es la parte más difícil. Todos queremos señalar el error, pero nunca motivamos a la persona a corregirse, y mucho menos a hacer un compromiso para apoyarle, para que se levante. En familia ocurren muchos errores y estamos acostumbrados a señalarlos. Pero bien hiciéramos en llamar a aquella persona para platicar a solas, para decir que le debemos el respeto, la admiración de todas las cosas buenas que han hecho con nosotros, de los momentos cruciales en que ellos nos han ayudado. Y después decir
qué es lo que está fallando. Por último, motivarlos a que se corrijan y se levanten y comprometernos con ellos. ¿Por qué no decirle, hermano, yo sé que tú puedes con la ayuda de Dios? Quiero orar contigo. Voy a ayunar contigo. Voy a visitarte para que busques la presencia de Dios. Lo mismo puede hacer la relación entre hijos y padres, para que ellos puedan corregir sus errores, pero con la ayuda de nosotros y con la ayuda de nuestro Dios. Espero que esta reflexión te haya servido. Quiero hacer una oración para que el Señor nos guíe y podamos resolver las cosas con sabiduría. Bendito Señor, gracias te doy por la bendición de tu palabra. Tu palabra nos enseña, Señor, a resolver las cosas de una manera diferente, no a la manera en que estábamos acostumbrados cuando no conocíamos tu palabra, lo cual provocaba solamente discordias, pleitos, iras, contiendas. Pero ahora, Señor mío, ayúdanos, que tu Espíritu Santo moldee nuestra vida y nuestro corazón para hacer las cosas a tu manera. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Padre Celestial. Muchas gracias. Amén. Espero que esta reflexión te haya servido y te invitamos a estar al tanto de nuestros siguientes videos. Que Dios te bendiga.